Pero yo me acercaré a Dios, pues para mí eso es lo mejor. Cerca de Dios es mejor. Con el pastor Louris Peñalosa. Hola una vez más, me alegra saludarte, que Dios te bendiga. Vamos a seguir compartiendo un poco más acerca de la fe bíblica. En 1 Timoteo capítulo 1 versículo 4 dice: ni presten atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean disputas, más bien que edificación de Dios que es por fe. Así te encargo ahora. Entonces yo no debo basar mi fe en fábulas, en cuentos, en genealogías, en costumbres, en culturas, en conceptos, sino en la palabra del Señor. Porque esa palabra es la base de mi fe. Lo que Dios dice es verdad y yo me convenzo de eso y eso me lleva a actuar. ¿Cómo actúo? De acuerdo a lo que dice Dios en su palabra. Pero con alguna frecuencia ocurre que hay personas que tienen un concepto un poco extraño de la fe y actúan de esa forma, muy extraño. Por ejemplo, la persona que dice: Dios dijo, ayúdate que yo te ayudaré. Y entonces toman eso como una excusa para ir a consultar al ocultista, al brujo, al que lee las cartas, el tarot y todos los demás. Porque él dice: pues yo tengo fe que el Señor va a obrar a través de eso. Pero eso no es una fe verdadera. Eso está basada en cuentos y cuentos mal contados. Porque al contrario, cuando tú tienes una fe bíblica, te das cuenta que Dios aborrece el ocultismo. Precisamente, un aspecto de la fe no solo es creer en que Dios puede obrar de manera que mi vida sea bendecida, sino que el otro aspecto de la fe es conocer muy bien la palabra de Dios y qué es lo que Dios dice, para no terminar creyendo y haciendo cosas que están fuera de la palabra de Dios. Permítame expresarle esto. La verdad es que mucho de lo que la gente cree acerca de Dios es falso. ¿Y por qué? Porque no está basado en lo que Dios dice, sino que para muchas personas lo que conocen de Dios es lo que le contaron otros. Y si se lo contaron mal, si se lo contaron distorsionado, esa es su fe. Una fe equivocada y una fe distorsionada. Entonces para muchos es más bien una fábula, es más bien un cuento, pero no una verdad. Necesitamos ir a la Biblia para conocer más lo que Dios dice y que mi creencia, mi fe, sea una fe bíblica. En Judas, el único capítulo, versículo 20 dice: pero vosotros, amados, edificándoos sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo. Y mire que este texto dice entonces que mi fe me debe llevar a edificarme, a crecer, a construirme espiritualmente. O sea, no es mi concepto, mi idea, se me pasó por la cabeza algo, sino que voy a su palabra, leo su palabra, entiendo su palabra, ahora voy a hacer lo que esa palabra dice, porque esa es mi fe. Y lo que dijimos anteriormente, si yo tengo fe, lo demuestro actuando de esa manera. Si yo digo que tengo fe, pero lo siguiente que hago va en contra, no tengo ninguna fe. Y esto es una cosa que no solo es importante, sino que tiene efectos eternos. Quiero decir que hay personas que en este momento creen que su relación con Dios es la correcta y creen incluso que si tal vez mueren, irían al cielo, cuando en realidad irían al infierno, porque su fe no está basada en Jesucristo como su Salvador. Si así fuera, lo siguiente que esa persona que tiene su fe basada en Cristo es actuar como Cristo dice que actúe. Pero tenemos esa disparidad, tenemos ese problema donde algunas personas creen en Dios, pero su actuar está totalmente opuesto a lo que Dios dice. Entonces, ¿cómo creo en Dios y hago totalmente lo contrario de lo que Dios dice? Eso no es verdadera fe. Simplemente tengo un concepto de Dios que alguien me contó, pero en realidad mi vida no está basada ni en Dios ni en su palabra. Entonces necesito recapacitar. Y si hoy llego a la conclusión de que mi fe no está basada en Dios ni en su palabra, sino que a pesar de creer en Dios, mi vida va por otro lado, contrario a lo que Dios dice, debo volver mis ojos a Dios y que se genere en mi vida esa fe verdadera, esa fe bíblica.
Hoy te animo para que pongas tu confianza en Dios de acuerdo a lo que Él dice en su palabra y no de acuerdo a ideas que otros hayan dicho. No hay forma de lograrlo si no vas a la Biblia. La misma Biblia enseña diciendo que la fe es por el oír y el oír la palabra de Dios. Acércate a Dios, porque cerca de Dios es mejor. Que Dios te bendiga. Si estos principios bíblicos para la vida cotidiana te han ayudado, compártelo con alguien más. Si deseas fortalecer una relación correcta con nuestro Señor y Salvador Jesucristo, comunícate al WhatsApp 321-802-7395. Estamos atentos.